Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de la parroquia de la Ascensión del Señor. Pues bien, hermanos, esta noche continuamos con nuestra cápsula acerca del Padre Nuestro, esta que es la oración más trascendente y más hermosa que haya habido, ¿verdad? Una oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó como la forma de dirigirnos al Padre, la forma de hablar con Dios nuestro Padre, que como vimos en la primera parte, pues lo llamamos Padre, alejando esa idea que se tenía tan arraigada de un Dios lejano, un Dios misterioso, un Dios como ausente, y donde Jesús nos dice, no, 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 nada de eso, Dios es tu Padre. ¿Sí? Invitándonos a que tratemos a Dios como un hijo trata a su padre, con esa confianza de que mi padre todo lo sabe, mi padre todo lo puede, yo quiero ser como mi padre, esa confianza absoluta que ven ustedes, por ejemplo, en un niño que si su papá, su mamá le dan algo de comer, ni siquiera duda, se lo come, sabe que no le van a dar nada malo. Así quiere Jesús que seamos con nuestro Padre. Luego nos dice que es un Padre nuestro. Y ahí nos da un buen cocolazo a nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestro egocentrismo de que mi Dios, oh Dios mío, yo rezo con mi Dios y mi Dios me oye. Bueno, está bien, pero ya Jesús nos trajo la noticia de que es un Padre nuestro. Y eso te hace voltear hacia tus hermanos. Como dicen por ahí los programas de marcianos, no estamos solos en el universo, ¿verdad? Resulta que somos un montón de hermanos y compartimos al mismo Padre, y ese mismo Padre nos ama a todos por igual, y está para todos, está para ti, para mí, para todos, en cualquier circunstancia, para lo que tú quieras. Y así nos vamos, nos dice que está en el cielo, poniéndonos a nuestro Padre allá en el cielo, en un lugar que no podemos comprender, un lugar que todavía solo lo conocemos porque nos lo han mencionado, no sabemos qué es, cómo es, dónde está. Bueno, allá está nuestro Padre en el cielo, o sea, no pretendamos abarcarlo, a solamente amarlo, solamente obedecerlo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santo? Nos explica nuestro Señor Jesucristo que ser santo es estar alejado del mal. La definición así básica de santo es que la santidad es lo contrario al mal, lo alejado del mal. Por eso Dios es santísimo, tres veces santo, está alejado, para él no hay ningún mal, ninguna brizna de nada. Él no lo creó, él no tiene nada que ver con el mal. Son cosas nuestras, son cosas nuestras. ¿Sí? El Señor no tiene nada que ver, santifiquemos su nombre, hagámoslo sagrado, nombre santo, alejado de todo lo malo. No juguemos con el nombre de Dios, que no lo usemos en vano para afirmar nuestros, te juro por Dios, tal cosa. No, Jesús es muy claro al decirnos, ustedes tengan palabra. Cuando sea sí, digan sí. Cuando sea no, digan no, pero no estén usando el nombre de mi Padre nada más para afirmar sus cosas. No, 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 el nombre de Él es sagrado. Y así entramos en toda esa dinámica. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte de esta maravillosa oración. ¿Va? Aquí está, déjenme poner esto aquí estás, corazón Padre Nuestro. Pues muy bien, vamos en esto y llegamos a la parte, hermanos, de venga a nosotros tu reino. Aquí es esa petición que le hacemos al Señor, venga a nosotros tu reino, pero probablemente sea una petición que no hayamos entendido del todo todavía, no la tengamos muy bien comprendida esa petición. Para entender el significado de reino, primeramente, vamos a empezar por definir lo que no es el reino, hermanos. No es un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, no es un reino como lo entendemos en este mundo. Un reino con un rey, con una corte de favoritos,
con súbditos que pagan impuestos para mantener los lujos de aquellos, ejército, población. No, 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 no es un reino así. Tampoco es el reino de los cielos, entendido, mucha atención con esto, como algo que comienza solo después de que muramos. El reino de los cielos no es algo solo del más allá, no es solo algo escatológico. Hay quien entiende que eso de pedir que venga el reino es como un sinónimo de pedir que uno se muera allá. Pues si el reino de los cielos va a estar allá cuando yo me muera, pues pedir que venga a nosotros tu reino es como pedir que yo muera. No, 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 tampoco es eso, muy lejos de eso. Entonces, hermanos, ¿qué es el reino? La verdad es que el reino está mucho más allá de todo lo que se pueda interpretar de él. Es un concepto tan amplio que es muy difícil para el hombre abarcarlo. ¿Sí? Tan es así que Jesús, que es el único que posee toda la información al respecto, no quiso dejarnos una definición de diccionario, digamos. Conoce bien nuestra tendencia a convertir los conceptos en meras palabras que memorizamos y repetimos para luego olvidar su razón y su contenido. Por eso no nos metió en eso. Ahí está la definición para que nos la aprendamos, nos sintamos muy intelectuales y después ya olvidemos el concepto del reino. Nos dejó, en cambio, numerosas parábolas acerca del reino. Es decir, provocativas comparaciones que no nos dan todo resuelto, sino que nos lanzan a profundizar más y a reflexionar más. Nos dejó pistas, nos dejó para ir armando nosotros el concepto del reino de los cielos. Él solo nos da esas pistas, nos muestra senderos, nos deja asomarnos entre rendijas. El resto depende de nosotros. En primer lugar, la palabra reino no define un lugar, no se está refiriendo a un lugar. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. Del reino de los cielos dice, no dirán, vedlo aquí o allá. No, más bien Él está definiendo un reinado, el de Dios. Esto es, que Dios sea el rey de tu vida, que lo dejes gobernar tu vida, que Él sea ese rey en tu vida. Por tanto, pedir que venga a nosotros el reino no implica disponerse a vivir en una especie de lugar encantado que aparece plum, como arte de magia. No, es disponerse a construir ese reinado de Dios junto con Dios mismo, ampliarlo, a establecerlo en nuevos sitios. Es que tú aceptes que Dios sea el rey de tu vida y estés dispuesto a obedecer su voluntad, sea esta cual sea. ¿Sí? Y que ese reino que tú ya llevas en ti, lo difundas, lo expandas, que tú pongas tu grano de arena para que este mundo, esta vida, sea el reino de Dios. No esperes que alguien haga algo, porque nadie hace nada. No, tú aceptas el reino de Dios, tienes esa semilla en ti, está floreciendo en ti con toda la felicidad, con todo el amor. Entonces, difúndelo, vive como que en este mundo se viva, ¿sí? Como si fuera ya el reino de Dios. Eso depende de ti. Veamos ahora cómo nos habla nuestro Señor Jesucristo del reino. Vamos a ver dos parábolas. Una de ellas nos dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo, abundante, abundante trigo en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Lo está comparando con un grano, ¿sí? Que cae en la tierra. No sabemos cómo trabaja en nosotros mismos esa semilla que pone el Señor en tu corazón con su palabra. No sabes cómo trabaja en nosotros mismos.
y no sabemos cómo trabajará en los demás. Solo podemos estar seguros de que lo hará, de que sí va a trabajar en tu corazón y en el corazón de todos los demás que tengan esa semilla y que la acepten. ¿Eh? Debemos aprender a no querer ver los resultados ya. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Solo Él decide los cómo y los cuándos. Su reino se rige por su sabiduría y por su amor, no por nuestras ansias, no por nuestros caprichos, no por nuestras prisas, no, no por nuestras prioridades, porque además vivimos en una sociedad que cada día nos empuja más a la inmediatez. Pides por tu celular una pizza y te llega de inmediato. Compras esto, te llega. Estamos acostumbrados al inmediatez. Pues el Señor no te manda las cosas por Rappi ni por Uber. Él tiene sus tiempos, Él decide cómo y Él decide cuándo. Y de nosotros está esperar con paciencia, amor. Otra de las parábolas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Se encontró algo tan bueno que dice, no, lo voy a volver a guardar y voy a comprar este campo, que sea para mí. ¿Sí? Jesús nos dice, date cuenta, el reino es un tesoro. No hay nada más valioso, enriquecedor, reconfortante, más lleno de dones. Nada en este mundo puede comparársele. Aunque te parezca esto una frase choteada que has oído 1000 veces y que pienses, ay, esto es cosa de curas, ay, como que nada en este mundo puede comparársele. Pues no. Aquellos que tengan el reino de Dios en su corazón te lo podrán decir. La plenitud que logras viviendo en el reino jamás te la dará una vida basada en el egoísmo y en la búsqueda de placeres, dinero, poder, etcétera. Si te conformas con el aparente bienestar de estas realidades proporcionan, estás condenado a vivir una existencia mediocre a la que siempre le faltará lo esencial. Desde luego que se vive mejor con el bienestar material, por supuesto, contribuye a tu felicidad, pero no es la base de tu felicidad. La base de tu felicidad, la base de una vida plena en ti es el reino de Dios. Y como dice Jesucristo en la Escritura, lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino y después todo lo demás te será dado por añadidura. No equivoquemos las prioridades. La siguiente petición que hacemos en el Padre Nuestro, luego la decimos nomás de dientes para afuerita, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Esto traducido a buen español del siglo XXI, no todo aquel que va a misa todos los días, todos los domingos, no todo aquel que se sabe todo lo que hay que responder, que sabe cuánto arrodillarse, que es muy amigo del Padre y que bueno y anda en rosario. Esto no necesariamente con eso entraremos al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cómo separa Jesús las cosas y le pone la prioridad? Primero, cumplir la voluntad del Padre. Estas palabras podrían servir de enlace entre la petición de venga a nosotros tu reino y la de hágase tu voluntad. Nos descubren que para que venga el reino se tiene que cumplir la voluntad del Padre. Y podemos pensar que también en viceversa, al revés, que cuando se cumple la voluntad del Padre se hace presente el reino. Y se los voy a decir así, hermanos, doy testimonio de ello. Todos tenemos
siempre una parte de nuestra vida que hemos vivido una vida con Dios y una vida sin Dios. Yo les digo que cuando empiezas a aceptar con humildad, con sencillez, con docilidad la voluntad del Padre, créeme que tu vida empieza a cambiar. El reino, la semilla empieza a crecer y a florecer, ¿no? De ahí quizá la razón de haber colocado esta petición inmediatamente después de la del reino. Una petición que lamentablemente provoca reacciones como el miedo. Hágase la voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad en mi vida. Híjole, pues qué, ¿cuál será esa voluntad? Luego nos da este miedo, ¿verdad? Pensar cuál será la voluntad de Dios. A algunas personas les produce miedo pedirle a Dios que se haga su voluntad porque como siempre que sucede algo malo, la gente dice, resígnate, es la voluntad de Dios. Entonces, lo consideran autor de todas las desgracias y de las peores pruebas. Y en ese plan, pues, ¿cómo pedirle que se haga su voluntad? Pensamos que solo la voluntad de Dios va a ser para cosas malas, fuertes, pérdidas, cosas así. Pero Dios, hermanos, no creó el mal. Todo lo que Dios creó es bueno, como dice el libro del Génesis, lean los 6 días de la creación, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Y pasó al otro día. Y de Dios procede todo lo bueno y solamente lo bueno. Es el hombre el que introdujo el mal al hacer mal uso de lo que Dios creó para su bien. Y sin embargo, Dios no lo deja solo a ese hombre, abandonado a su suerte. No, no lo castiga ni le manda desgracias. Todo lo contrario, Dios no quiere eso para ti. ¿Por qué relacionamos solo lo malo con la voluntad de Dios y nunca decimos, por el contrario, es la voluntad de Dios cuando sucede algo maravilloso? Salió bien de la operación. Gracias, Padre, es tu voluntad. Encontré trabajo. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué no le atribuimos esas cosas buenas a la voluntad? ¿Sí? Si nos salió bien de la operación, no es que los médicos son muy buenos, qué buenos doctores. Encontré trabajo, no, pues es que yo soy buenazo y encontré un buen trabajo, pero luego difícilmente lo atribuimos a la voluntad del Señor las cosas buenas y no solo las cosas malas. Por la voluntad del Padre fuimos creados. Fue creado el mundo y todo lo bello que existe. ¿Te has puesto a pensar, a reflexionar que debido a la voluntad de Dios tú naciste? Tú estás aquí. Fue la voluntad de Dios que tú nacieras. No nos hemos puesto a pensar que fue la voluntad de Dios que tengas a tus hijos, que tengas a tus nietos, que tengas tu familia, que tengas todo lo bueno que tienes. ¿Cómo desconfiar de esa voluntad si siempre es amorosa, increíblemente imaginativa e infinitamente más visionaria y creativa de lo que pudiéramos siquiera concebir? Nadie como el Padre para urdir soluciones, para desentrañar los nudos en los que nos enredamos, para encontrarle a nuestra película un final feliz. Decimos, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra. Cuando pides que se haga la voluntad del Padre en la tierra, te comprometes a poner lo que esté de tu parte para que así sea. No se trata de sentarte a esperar cruzado de brazos a que su voluntad se cumpla. Se trata de decirle, como dijo la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu voluntad, y en ponerte como ella a trabajar en lo que Dios espera de ti. Es esforzarte por descubrir cada día cuál es la voluntad del Padre y abrirte a ella, mostrarte disponible, acoger en ti su proyecto y llevarlo a cabo. Ahí donde estás, el Padre te ha puesto, en esa familia, en ese vecindario, en esa escuela u oficina, con esos parientes y amigos, ahí con lo que eres, con lo material que conforma tu vida cotidiana. Todo eso fue voluntad de Dios. ¿Sí? También le decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pedir que se haga su voluntad en el cielo
No es darle permiso para que organice a su gusto las nubes y los angelitos, sino expresar su absoluta confianza en sus decisiones, en sus planes, en lo que permite para nosotros, aunque en el momento nos duela, nos deje perplejos o nos resulte difícil de aceptar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es fiarte de Él y aceptar lo que disponga, por incomprensible que te parezca, sin angustiarte, sin rebelarte, con la paz y tranquilidad que provienen de reconocer que Él sabe infinitamente más que tú, porque está muy por encima del tiempo y del espacio. Y te ama con un amor pleno y total que busca solo tu salvación. Y por esas dos poderosas razones, todo lo que permite que suceda en tu vida será para bien. Hoy quizá no lo entiendas, pero como dice el poeta, ¿verdad? Cuando echas la vista atrás y ves la senda que nunca has de volver a pisar, entiendes la voluntad de Dios y entiendes que es lo mejor que pudo haber pasado, lo mejor que se pudo haber hecho. Reflexiona, echa la mirada para atrás, ve cuál fue la voluntad de Dios, ve todo lo que pasó y te das cuenta que la voluntad de Dios es infinitamente buena y misericordiosa para ti. Después le hacemos otra petición, una petición muy especial, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Va? Esta petición encierra una gran riqueza de significados, hermanos, que conviene analizar por separado. Primero le decimos, danos, tú dame a mí, danos. Reconocer al Padre como providente, como proveedor, como aquel que nos da todo lo que necesitamos, no es fácil. Tendemos a sentirnos autosuficientes, creemos que dependemos solo de nosotros mismos, estamos convencidos de que en la vida todo se resuelve con palancas, con dinero, yo mi propia inteligencia, yo mi propia capacidad, yo mis propias habilidades, no, todo se debe a mí y que bueno, bien. Pero entonces llega Jesús y propone una nueva relación con Dios, la de padre e hijos. Y nos enseña que no nos bastamos para nada a nosotros mismos, que dependemos del Padre, tendremos que aprender a pedirle lo que nos haga falta, aprender a decirle, danos, bajarnos de la estatua de nuestra soberbia, del pedestal de nuestra arrogancia, reconocer que es el Padre, el Providente, y aprender a decirle humildemente, danos. Esto no implica esperar que lo haga todo y quedarnos sin hacer nada. Tampoco se trata de eso, no. Implica trabajar, esforzarse por desarrollar al máximo nuestras capacidades para construir el reino, porque además son dones que Él mismo nos dio, pero sabiendo claramente que todo depende de Dios, que si tenemos vida, salud, inteligencia, fuerza para trabajar, para crear, etcétera, se lo debemos a Él y solo a Él, que sin Él nada de ello sería posible. Hoy, hoy, nuestro pan de cada día. Solo contamos con el tiempo presente, solo vivimos el presente. El ayer ya pasó, es inamovible, no puede cambiar y es algo pasado, del cual solo podemos extraer aprendizaje, ¿sí? Experiencia. El futuro no existe, está allá adelante y nadie sabe lo que sucederá dentro de una hora, dentro de un mes, dentro de un año. Es más, no saben lo que va a suceder dentro de un minuto. ¿Sí? ¿Eh? Jesús nos invita a pedir lo que necesitamos hoy y no tiene caso acumular, anticiparse, angustiarse por lo que pueda suceder mañana. Doy fe de ello. Dios da el pan de cada día. En situaciones muy difíciles, en situaciones extremas que hemos vivido, mi familia y yo doy testimonio, hermanos, que Dios no abandona. Dios es providente. Y gracias a Él y a su providencia, aquí estamos. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Con esta palabra, hermanos, hace referencia a nuestro propio sustento, tanto en el nivel físico como en el espiritual. El pan para el cuerpo, se lo estamos pidiendo. El Padre conoce nuestras necesidades materiales. Con esta petición ponemos en sus manos, sin querer decir que nos crucemos de brazos, sino que haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar y salir adelante con los medios que Él ponga a nuestro alcance, pero con la confianza puesta en Él y en su providencia. Como dicen, con la derecha dando y con el mazo dando. O sea, tú trabaja y Dios provee. También le pedimos el pan para el espíritu y Él nos lo da. Pedir el pan de cada día es también pedirle al Señor lo que necesitamos para vivir como hijos suyos y hermanos de los demás. Lo que necesitamos para santificar su nombre, construir su reino y hacer su voluntad. Dame, Señor, esa gracia para poder hacer todo esto que tengo que hacer. Pedir este pan es una petición que siempre es escuchada y respondida. Dios siempre responde a esta petición y nos da su palabra creadora. Nos entrega a Jesús como hermano y salvador, nos da los sacramentos, nos envía al Espíritu Santo. Pedir este pan es descubrir que el Padre tiene abierto un arcón de tesoros listos para que tú saques a manos llenas lo que te haga falta. Paciencia, tolerancia, comprensión, desapego, pobreza de espíritu, la capacidad de perdonar tan escasa que tenemos, de acoger, de confiar, de discernir, de salir adelante, de amar, de dar. Dios nos da ese pan, ¿sí? Y nos lo dio en el pan bajado del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. También le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas. ¿Sí? Cuando llega esta petición, conviene detenerse a reflexionar acerca de lo que implica. En primer lugar, pedimos que Dios perdona. Y aquí pueden surgir algunos viejos malentendidos que interfieren con nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios. Primero, creer que no hay nada de qué pedir perdón a Dios. De repente nos pasa, ¿no, hermanos? Que vas a ir al confesionario, etcétera, y te cuesta trabajo hacer un examen de conciencia, pues que confieso, como que tenemos una especie de obnubilación, como que un velo ahí que no nos deja ver nuestro pecado y creemos que no hay nada de qué pedir perdón a Dios. Hay quienes creen que ser cristiano consiste en cumplir normas. Y como piensan que las cumplen, se sienten en regla. Voy a misa, comulgo, hago todo lo que hay que hacer, estoy en algún grupo de oración, etcétera, etcétera. Se comparan con otras personas y se consideran buenos. Ah, yo soy bueno. Y además, mejores que ellos. Soy mejor que ese que está ahí. Como la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Donde el publicano da, el fariseo, perdón, le da gracias a Dios porque no lo hizo como un publicano que estaba ahí llorando arrepentido, sino que él lo había hecho bueno. Así somos muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Y con esa mentalidad así de soberbia, le pedimos, o mejor dicho, le exigimos cosas al Señor. Hay quienes ante situaciones difíciles y adversas se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Que soy como Dios manda. Alguien así, hermanos, es muy difícil hacerle ver la necesidad de pedir perdón a Dios, ya que su soberbia le impide reconocer su propia miseria. Como antídoto para la autocomplacencia, que es eso de sentirte bueno, que tú no tienes que pedir nada, Jesús nos propone, uno, que reconozcamos las propias faltas y que aprendamos a pedir perdón. Dice, no, le dice el fariseo aquel, le dice, no, reconoce tu pecado, olvídate del escribano, ¿sí? Tú reconoce tu pecado, reconócelo, siéntelo y pide perdón por ello. No seas orgulloso ni soberbio. Pero viene una pregunta, ¿pedir perdón de qué? ¿Sí? Muy sencillo.
de negarnos a hacer lo único que nos pide que hagamos. Lo único que nos pide Dios que hagamos es amar. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Cada vez que no amamos, hermanos, estamos ofendiendo a Dios. Y por eso tenemos que pedirle perdón. Les recomiendo que leamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde viene la parábola del juicio final y van a ver cómo dice Jesús a los buenos, vénganse, benditos de Dios, vengan al reino que está preparado por ustedes, porque me dieron hambriento, me dieron de comer, me dieron enfermo y me ayudaron así. Bueno, no sé, pues le dicen, pero ¿cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te ayudamos? Dicen, ¿cuándo lo hiciste con alguno de esos pequeños, alguno de esos pobres necesitados que pululan por todas partes a tu alrededor? Cuando lo hiciste con ellos, conmigo lo hiciste. Y a los otros, pues se van a la condenación eterna porque no lo hicieron. Entonces, lo único que nos dice el Señor que hagamos es amar. Y cuando no amamos, hay que pedirle perdón por ello. Y viene la segunda parte de esta petición, que es yo creo que también muy difícil para muchos de nosotros. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos coloca en una situación difícil y complicada. Pedirle al Señor que nos perdone así como nosotros perdonamos. ¿Por qué? Desde que Dios se hizo hombre, el segundo mandamiento se volvió el primero. Para amar a Dios hay que amar al prójimo, en quien Dios se ha encarnado también. Por tanto, para que Dios nos perdone, nos pide que nosotros perdonemos primero. ¿Sí? ¿Qué es el perdón, hermanos? Es un acto voluntario con el que reconoces que necesitas perdonar y apoyado enteramente en Dios mediante la oración, le pides que te preste su misericordia para mirar al otro como Él lo mira, aquel que te ofendió, aquel que no te puede sacar de la cabeza, que te cambió la vida, que todo eso, pídele al Señor que te ayude a verlo como Él lo ve, porque ¿qué crees? Que ese que te ofendió también es hijo de Dios y Dios también lo ama. Y Él, al igual que tú, vale la sangre de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo derramó también su sangre por Él, por tu ofensor. Entonces, si lo ves como Él lo mira, te abres a la comprensión, te niegas a la venganza, te dispones al olvido y decides amarlo y expresar tu amor en forma concreta. Claro, esto no ocurre en automático. Señor, ayúdame a perdonar y ya sabes. No, es un proceso en el que si tú te vas obligando, te vas forzando a pensar como Dios, a decir el que Él es también hijo de Dios, trata de pensar como Él, porque hizo lo que hizo. O sea, poco a poco, gradualmente, vas olvidando todo eso. Bueno, no olvidando porque no se olvida, lo vas perdonando. Un acto voluntario, el perdón es un acto voluntario, no es un sentimiento, no creas que es algo que va a venir hacia tu corazón, no. No hay que esperarse a que le nazca a uno el deseo de perdonar. Es un acto de la voluntad, del entendimiento, es una decisión que tú tomas. Dices, ya, basta con este resentimiento, que hay gente que lo tiene por años, es más, pasan la vida con un resentimiento clavado. Es una decisión tuya, hermano, ¿sí? Decir, voy a empezar un proceso de perdón, voy a sacar esto de mi vida. Reconocer que necesitas perdonar. A la gente no le gusta admitir sus rencores porque creen que son dignos de ser amados en la medida que muestran sentimientos buenos y nobles. Nadie te va a decir, ay, oye, sí, no, yo le tengo mucho rencor a mi vecino por esto, por lo otro, le tengo mucho rencor a mi hermano, a mi padre. No, te das mala imagen. Todos queremos que nos reconozcan como buenos, ¿va? Como nobles, como gente buena. Ahí tenemos un pequeño obstáculo para reconocer que necesitamos perdonar. Reconocer frente al Padre que tenemos una herida que sangra no nos perjudica, al contrario, nos coloca en las manos del único médico que puede curarla. Si tú vas con Dios y le dices, Señor, tú bien sabes lo que tengo aquí,
Tú bien sabes esta herida que traigo, este resentimiento, toda esta situación que tengo, vengo a ponerla en tus manos. Reconozco que necesito perdón, reconozco que no puedo solo. Me supero, me rebaso y vengo contigo. Dios empezará a actuar, te lo aseguro. También le pedimos, no nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Para entender esta petición, hermanos, hay que aclarar dos malentendidotes que hay con esto de la tentación. Primero, Dios no tienta a nadie. Dios no es tentador. La tentación no es intrínsecamente mala. Es que tengo una tentación, no es malo tenerla. Estás a dieta y pasas delante de una taquería y tienes la tentación de comerte unos tacos y romper tu dieta o la tentación que sea. Bueno, no es malo estar tentado, forma parte de nuestra naturaleza como personas. En relación a esto, veamos los siguientes puntos. Toda prueba, ojo, hermanos, nos obliga a definirnos. La tentación te prueba, te está poniendo a prueba la fuerza de tu voluntad, de no romper tu dieta, de no hacer muchas cosas que estás tentado a hacer. Entonces te define de qué lado estoy, del lado bueno, del lado malo, por decirlo de una manera muy simple. Ser probado es parte de nuestra condición humana. El Señor te está probando constantemente te está probando para que tú crezcas. Por eso permite las tentaciones. Una prueba puede resultar de una gran ayuda contra lo que podamos pensar. Esas tentaciones te pueden ayudar a crecer, a fortalecer tu voluntad, tus ganas de servir al Señor, tu fuerza. Hay pruebas que resultan ser un magnífico abreojos. Tú creías que eras un gran profesionista, qué barbaridad. Yo soy Juan Camarey, ¿verdad? De repente, por lo que tú quieras, te casi sin chamba, te pasas una buena temporada que no te quieren ni para barrer, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, abres los ojos y te das cuenta que en realidad no eres quien tú equivocadamente pensabas que eras. Te vas a dar cuenta que eres alguien mucho mejor, pero tienes que vivir ese proceso que te abra los ojos. Es para superar la prueba y crecer en nuestra fe, que le pedimos al Padre que no nos quite las tentaciones, sino que nos salve de caer en ellas. Ojo con esto, es muy sutil, pero es muy importante. No nos dejes caer en la tentación. No dice, quítanos la tentación, sino que chiste, una persona no tentada no desarrolla sus facultades espirituales. Finalmente le pedimos, y líbranos del mal. También una petición medio malentendida. Esta es la séptima y última súplica del Padre Nuestro, donde se pide a Dios protección contra el maligno, esto es Satanás y el diablo, o el diablo, y sus influencias. No solo contra el mal abstracto, líbranos del mal así en abstracto, no. Le estás pidiendo, Padre, líbrame de Satanás, de sus influjos, porque tú tienes una tentación y viene Satanás a darte para que caigas en esa tentación y te alejes del Padre. Implica un reconocimiento de debilidad. Admite que el ser humano por sí solo no puede vencer las fuerzas del mal, confiando en la fuerza de Dios. Líbrame del mal, yo no puedo, Señor. Conexión con Cristo. Es un llamado a la victoria de Jesús sobre Satanás, confiando en su intercesión para ser protegidos del enemigo. Porque luego no lo vemos venir al enemigo, no lo vemos. Es más, en nuestra cultura le estamos dando un gran poder a Satanás, negamos sus existencias. Se dice es que el diablo no existe, esos son mitos, son leyendas, son cuentos. ¿Qué mejor para Satanás que no creas en él, que creas que es un mito? Le das todo el campo libre para que él actúe. Y luego de por sí nos cuesta trabajo verlo. Y si creemos que no existe, peor, somos blanco perfecto para él. Pues bien, hermanos, le damos gracias mucho a nuestro Señor Jesucristo por todo esto que nos revela, por todo esto que nos ayuda Él, ¿sí? A que vayamos conociendo y todo en orden a nuestra
salvación. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias, muy buenas noches por participar. Dudas, preguntas, ya saben, adelante, comentarios, adelante. Muchas gracias, Luis Miguel. Muy bonita, muy amplia tu explicación. Y ciertamente, como dices, es la oración más grande, más bella, más rezada y menos comprendida. Menos comprendida. Aquí nos estás enseñando a pues, entenderla, comprenderla y pues aplicarla. Y yo me quedo con esta reflexión, este análisis de que pues es una oración tan bella, tan grande y que todos los días la rezamos, pero difícilmente nos detenemos a, a, a entenderla, a comprender todo este mensaje tan hermoso y que ciertamente todo lo que hizo Dios es bueno. Los que echamos a perder las cosas somos nosotros, pero vamos Definitivamente. a acercarnos más a la oración para tratar de encontrar, ver las cosas como él las vería, como él las vería. Muchas gracias, Luis Miguel. Efectivamente, Francis, sí es una de las oraciones, creo que la menos entendida, y qué delicado, estamos pidiéndole 7 cosas al Señor y luego no tenemos muy claro qué es lo que le Luis estamos Miguel, pidiendo, luego resulta que Él sí te lo concede, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Luis Miguel, no sé Sí, si me permite hacer una experiencia precisamente del Padre Nuestro. Cuando estábamos en el camino, yo le confesé a nuestro sacerdote que había algo que no podía yo perdonar y me acercó al sagrario y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a rezar el Padre Nuestro. Cuando nos acercamos al Padre Nuestro y llegué, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, me dijo, no, Lidia, tú no le puedes pedir, decía a Dios que perdona mis ofensas como yo, porque no estás perdonando. A partir de ese momento, no sabes cuántas cosas cuando me vienen a la mente, rezo al Padre Nuestro y digo, Señor, tú me has perdonado tantas veces. Y por más grande que han sido las ofensas o las decepciones o algo que me ha hecho sufrir tanto, el Padre Nuestro me ayuda a regresar a Él. En eso precisamente que aprendí, perdona nuestras ofensas. Entonces lo comparto porque es un testimonio muy grande que hemos tenido. Tuve la oportunidad de escuchar esto mismo que le aconsejó a otra persona, de cosas que yo pensaba que la mía era la fuerte, pero no es cierto, la de ella todavía más fuerte y sin embargo las dos nos ayudó. Y así, que es una Muchas maravilla. gracias. sí, sí, Muchas gracias. efectivamente. Ahí Dios nos pide reciprocidad, ¿sí? Yo te perdono si tú perdonas. Y nos propone la parábola de este hombre, ¿no? Al que le perdonan todas sus deudas, que debía muchísimo, y este sale y con uno que le debía ahí unas moneditas, lo mete a la cárcel todo, y luego lo regresan con el Señor. Este lo encarcela, o sea, no perdonas. ¿Cómo es que no perdonaste a tu hermano si yo te perdoné a ti? ¿Sí? Y eso es lo que nos pone a pensar. De repente también andamos con remordimientos por lo que hicimos, no por lo que nos hicieron. Y dices, caray, debo ir a perdonar. Y eso es algo que no nos pasa. ¿Qué traemos siempre en la cabeza? Lo que me hicieron a mí, lo que esa persona malvada, ese desgraciado, esa desgraciada me hizo, ¿verdad? A mí, ahí sí estamos bien metidotes. Pero cuando se trata del daño que nosotros hayamos hecho, ahí Ahí como nos sacó. te encogemos, ¿no? Ahí es donde el Señor te dice, yo te perdono lo que sea. Y es cierto, porque no hay en el mundo un pecado más grande que la misericordia de Dios. Él te puede perdonar lo que hayas hecho, si se lo pides. Pero Él te pide una pequeña condición también, ¿sí? Perdona tú primero. Ve y perdona tú y luego yo te perdono todo lo que tú me pidas. Y ahí es donde luego nos la pone difícil. Así es, Lidia Marta, así sucede. Muchas gracias. Y creo que todos tenemos por ahí alguna vivencia al Sí. respecto, ¿sí? Seguramente. Tenemos alguna experiencia de eso, ¿va? Pues muy Así bien, es. hermanos, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches. ¿Mm? Muchas gracias, Muchas Luis Miguel. gracias. Buenas Gracias, Luis noches a Miguel. Gracias. todos. Buenas Hasta noches a mañana a Muchas todos. todos. gracias. Bye. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.